la palabra de humanidad es la que quiero hablar, como le hemos puesto a esta parte, la palabra de humanidad. Estamos en esta serie y ya también se nos está acabando, ¿verdad? Yo le decía a algunos pastores cuando daba este curso de cómo predicar con este estilo, ¿verdad? Les decía que una de las cosas que no me gusta de predicar de esta manera es que el tiempo se va rapidísimo. O sea, porque es una serie de 4, 5, 6, 7, y vas en la 1, 2, y cuando viene la serie como que falta mucho. Pero ya que empiezas, ya nos lanzamos en semanas de semanas. Entonces el tiempo se va rapidísimo. Así es que entonces estamos tratando de estudiar, estoy tratando de explicarles las palabras que Jesús habló en la cruz, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre esta que hemos puesto, la palabra de humanidad, les voy a explicar por qué. Y antes de eso quiero decirles, ustedes saben que su cuerpo es 60% agua, ¿sí? ¿Verdad? Entonces no podemos vivir sin agua. No podemos vivir sin agua. De hecho, la gente no sabe que es terrible estar deshidratado. ¿Sabes que cuando estás deshidratada no piensas igual? Cuando estás deshidratado, pues tu cerebro no funciona de la misma manera. Cuando te sientes agotado, cuando sientes agotamiento, unos buenos sorbos de agua, ¿verdad? Unos buenos tragos de agua, y te mantiene despierta, ¿no es cierto? Entonces, la fatiga viene a causa de la deshidratación. ¿Sí lo sabían todos? ¡Qué bueno! Entonces, no piensas con claridad cuando estás deshidratado. Así es que, cuando tenemos culto deberíamos de decir, antes de la predicación, vaya y tome un trago de agua. ¿Verdad? Para que piensen con claridad. Entonces, es así como llegamos a esta parte. Jesús, ya vimos que Jesús da las primeras 4 palabras. Hablando de sed, ¿verdad? Y si tengo sed, yo nada más vi cómo pasó el agua en la garganta de Lito. Ok, entonces ya habíamos dicho la semana pasada que Jesús está en la cruz y esas primeras 4 palabras que dio Jesús eran en las primeras 3 horas, ¿ok? En las primeras 3 horas. Ahorita nosotros entramos a la 5ª palabra y resulta que Jesús ya lleva 6 horas en la cruz. Ahora tú dices, wow, tanto tiempo, tal vez duraban días, casi hasta una semana podían estar ahí, defendiendo la fortaleza y todas las condiciones climáticas y todo el rollo. Pero ya llevaban 6 horas, ¿sí? Y entonces las crucifixiones duraban mucho. La palabra que estudiaremos hoy, que le he puesto la palabra de humanidad, cuando Jesús dice, tengo sed. Es una palabra muy humana. Ahorita iba a decir, tengo sed, pero mi mujer me ganó con el agua. Me tomé un traguito de agua. Tengo sed. Esta palabra es una palabra que todos podemos decir. ¿Cierto? ¿Cuántos han dicho, tengo sed? Mis hijos a cada rato, papá, tengo sed. Bueno, ahorita ya no, porque ya se sirven, hasta más chiquitos se sirven, ¿verdad? Pero tengo sed. Esa es una palabra que todos podemos decir. No todos podemos decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? No todos, solo Jesús, pero todos podemos decir, tengo sed. Por eso es una palabra muy humana, ¿no? Muy de nosotros. Cualquiera puede decir esta palabra. Vamos a leer. ¿Quieren tomar notas? Tomen notas, porque hoy no hay bosquejos, ¿vale? No hay, porque no los hice. Los hice, pero no, hoy quería hacer algo diferente, que ustedes escriban, que tomen notas. Hace 3 semanas les dije, algunas veces tendrás que traer tu libretita y no depender tanto del bosquejo. Sí lo tengo, ¿verdad? Pero no lo quise imprimir para que tomaras notas. Vamos a tener respuestas acá, voy a estar dándoles versículos, todo, solo no tienes el bosquejo en tus manos. ¿Sale? Juan, capítulo 19, versículo 18, lo tienen en la pantalla, porque voy a leer la Nueva Versión Internacional. Casi he estado utilizando la Nueva Traducción Viviente, pero hoy voy a usar la Nueva Versión Internacional. Dice, después de esto,
Como Jesús sabía que ya todo había terminado, ¿qué era lo que había terminado? Eso lo veremos más adelante. Y para que se cumpliera la escritura, ese es otro detalle importante, profético, y para que se cumpliera la escritura dijo, ¿qué dijo? Tengo sed. Tengo sed. ¿Tú lo tenemos acá? No lo tenemos en la pantalla, pero sí lo tenemos. He tenido problemas toda la semana con mi computadora y no he podido con ella. Todavía hoy. Ok, entonces Jesús dijo, tengo sed. ¿Sí? Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. ¿Por qué vinagre? Así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Ok, entonces aquí hay algo interesante. Jesús está diciendo, esto es muy interesante, cuando Jesús está diciendo, tengo sed. ¿Saben? Más temprano, más al inicio de la crucifixión y todo este rollo, ahí en Marcos capítulo 15, vemos que los soldados quieren darle de beber algo, y él se rehúsa. Él no quiere hacerlo. Esto es muy importante que usted y yo podamos mirarlo, ¿verdad? Porque esa es la palabra que vamos a estar estudiando, tengo sed. Entonces, más al principio de la crucifixión, los soldados le quieren dar a beber algo, pero él no quiere. Y ahorita vamos a ver por qué, y tiene que ver con este vinagre y eso que está ahí. Entonces, pero ahora Jesús está diciendo, tengo sed, ¿sí? Por ejemplo, ese vinagre que tenían los soldados ahí, no crean que ellos le estaban dando el vinagre por un acto de misericordia, ay, pobrecito, tiene sed, vamos a darle. No, ¿saben? Una cosa es que este vinagre es un tipo de vino que se tomaba en aquella época, incluso desde el Antiguo Testamento se tomaba este tipo de vino, pero ya era un vino muy degradado, muy corriente, por eso es como más bien vinagre, que es como la traducción que tenemos, ¿verdad? Pero ya era vino echado a perder, malo y todo el rollo. A este vinagre, que lo tenemos así en la escritura, le aplicaban algunas hierbas, le ponían hierbas, lo ponían así como que a fermentar más de lo que ya estaba, y todo el rollo. Y entonces este vinagre, cuando ellos ponían la lanza en esto, y lo subían para darle a Jesús, eso era un tipo de narcótico, de analgésico. ¿Por qué? Porque los crucificados estaban días en la cruz. Acuérdense que había espasmos, que no podían respirar bien, sufrían bastante, y en ciertos momentos se pasaban, obvio, quejándose, gritando, ¿verdad? Entonces imagínate al soldado que estaba ahí, estaba escuchando, ¿no? Su turno, ahí, ay, me duele, desclávenme, quítenme, pónganme, yo qué sé, ¿no? Entonces, estar oyendo eso, en realidad este vinagre era para beneficio propio del soldado, no era para el crucificado. Entonces era, cállate, ¿verdad? Hay su Lonol, su paracetamol, ¿sí me explico? Ya cállate, aliviánate tantito, no te soporto estar escuchándote tanto tiempo. Entonces no era un acto de caridad el darles vinagre, ¿ok? Entonces ellos no querían estar escuchando sus quejidos, ¿verdad? Y por eso en Marcos capítulo 15 vemos que ellos al principio le ofrecen, pero él rechaza esa parte, y dice la escritura que acabamos de leer, que Jesús, sabiendo que su hora ya había llegado, entonces él dijo, vengo, que ya había terminado ciertas cosas. Entonces, Jesús tiene algo muy importante. El día de hoy yo quiero hablarles, ¿verdad?, al respecto de la sed de Jesús, primero, la sed de Jesús. Más adelante estaré hablando con ustedes sobre la sed de otras personas. Son tres cosas que vamos a estar viendo, ¿verdad? Y ¿qué debo hacer para satisfacer mi propia sed? ¿Sí? La sed de Jesús es el desarrollo que vamos a tener el día de hoy.
sobre la sed de Jesús, la sed de otros y mi propia sed. ¿Ok? Son las tres cosas que vamos a estar viendo. Entonces, al respecto de la sed de Jesús, la primera cosa que tienen ahí en la pantalla, si quieren tomar nota, cuando Jesús dice tengo sed, la primera cosa que estamos nosotros observando con esto es que Jesús está demostrando que Él era 100% humano, Él era verdaderamente humano. Algunas personas piensan que Jesús era mitad humano y mitad Dios, ¿sí? 50-50, como quizá un pensamiento más griego, ¿no? Un pensamiento más griego, mitad humano, mitad Dios. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que Él era plenamente humano y Él era plenamente Dios, ¿verdad? En Filipenses, si quieren tomar nota, porque ese versículo no lo tienen ya en la pantalla, en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, y si tienen Biblia, ahora sí búsquenlo, si tienen Biblia, si quieren escucharlo, lo pueden escuchar, ¿verdad? Cuando Jesús dice tengo sed, Él está demostrando, porque Jesús es el Dios creador del cielo y de la tierra. La Biblia dice que Jesús estuvo desde el principio, ¿no es cierto? Jesús es Dios y Él creó todo. ¿Creen que Jesús creó la lluvia? Sí. Los estanques divinos que están allá arriba, ¿no es cierto? Cuando llueve y todo eso, un mar, un lago, un río, ¿sí? Un cenote, ¿no es cierto? Jesús creó todo eso. Jesús bien estando en la cruz pudo haber dicho a una paloma, oye, pues tenemos una jarrita de agua, o simplemente un ángel bajar y bajarle una jarrita de agua fresca, ¿no es cierto? Sin embargo no lo hace, ¿y a quién lo pide? A los hombres, ¿no es cierto? Entonces, en Filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 2 dice, por el contrario, Jesús, porque aquí dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente. ¿Quién se rebajó voluntariamente? Jesús. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, Dios hecho hombre, se humilló, se hace hombre, 100% Dios, 100% humano. Se humilla a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la Escritura no dice que Jesús sea 50-50, ¿no? Que Él sea 50% hombre y 50% Dios. Jesús es Dios y sí es plenamente Dios y plenamente humano. Entonces cuando Jesús está hablando esta palabra de tengo sed, Él está demostrando su naturaleza completamente humana, ¿verdad? Y recuerdan que la semana pasada estaba yo diciendo que en ese momento cuando se oscureció y todo, como si Dios le hubiera dado la espalda, ¿no es cierto? A Jesús, porque Jesús está en esa cruz del Calvario, está cargando todos tus pecados, todos mis pecados. Jesús está tomando todo el pecado de la humanidad sobre Él y Dios no puede ver pecado, ¿no es cierto? Entonces, hay una falsa creencia, por ejemplo, el Islam, ¿verdad? Con respecto al Islam, ellos no creen que Dios no puede morir. Entonces, por lo consiguiente, Jesús no es Dios. De hecho, dentro de la creencia del Islam, lo que se cree es que cuando arrestaron a Jesús, ¿verdad? Entonces ahí como que alguien vino y tomó el lugar de Dios, porque él no cree que Jesús es Dios, ¿cierto? Y entonces, toman el lugar y alguien tomó el lugar de Dios para morir en la cruz, ¿ok? Pero jamás es Dios. Eso es parte de la creencia del Islam. Entonces, la primera cosa respecto a la fe de Jesús es que Él nos demuestra que Él es plenamente humano. La segunda cosa, si quieres tomar nota, es que Él demostró que era el Salvador prometido. Jesús es y será el Salvador prometido. La Biblia nos dice más de 380 profecías vas a encontrar en la Biblia acerca de lo que Jesús habría de hacer para que la gente supiera quién era el verdadero Mesías. Porque saben, a través de los años,
como los judíos sabían que vendría un Mesías, pero a través de los años empezaron a haber muchos que se decían Mesías, ¿verdad? Pero hay un montón de profecías que ese Mesías debía de cumplir, y que si no las cumplía, pues él no era. Eso era el termómetro para saber quién era el bueno, ¿verdad? Y hay más de 380 profecías que Jesús cumplió, muchas de ellas en la cruz del Calvario, y que tuvieron que ver más de 1000 años después. O sea, se profetizaron y más de 1000 años después se cumplen muchas de ellas en la cruz del Calvario. Ahorita les voy a mencionar algunas. Entonces, para que la gente supiera quién era el verdadero Mesías. Por ejemplo, una de las profecías era que el Mesías habría de nacer en Belén. Esa era una profecía. Que sería llevado a Egipto. Esa era otra profecía. Que regresaría a Nazaret. Esa era otra profecía. Que sería traicionado por un amigo. Esa era otra profecía, ¿verdad? Que sería acusado falsamente, que sería colgado en una cruz. Pero en esta predicción, en esta profecía de que sería colgado en una cruz, es interesante porque fue dicho 1000 años antes de que los romanos inventaran la muerte en la cruz. O sea, todavía no existía la crucifixión y ya estaba el asunto de cómo se iba a morir Jesús, 1000 años antes. Es interesante, ¿no? Entonces, 1000 años después de esa profecía, de esa predicción, los romanos inventan la crucifixión. También ustedes saben que iban a echar suerte sobre su ropa, ¿sí? Esa es otra. Que le quebrarían las piernas, ¿sí? Y que iban a romper sus piernas. Pero, sin embargo, eso no sucedió, porque a todos los crucificados les rompían las piernas, menos a Jesús. A él es al único que no le rompieron las piernas porque murió antes. Ya cuando iban a darle duro con un palo, ¡pum!, y romperle las piernas para que se muriera, les explico por qué, él ya se había muerto. ¿Recuerdan que había una asfixia? Y que entonces la crucifixión ellos estaban detenidos de un palito, y de ese palito así, levantaban, con las pocas fuerzas que tenían, no podían respirar, entonces se apoyaban para estirarse un poco y que pudieran exhalar. ¿No? Y entonces, imagínense. Y por eso les quebraban las piernas, para que entonces ya hubiera presión, ¿verdad? La caja torácica hacía presión en los pulmones, y entonces ya morías de asfixia. Ya no puedes respirar. Y te mueres. ¿Ok? Para eso les quebraban las piernas. Entonces, que le iban a quebrar las piernas, pero pues no pasa eso. Y eso, bueno, ya les expliqué esta parte. Que les sepultarían y resucitaría al tercer día, y un montón, más de 380 profecías hay que se cumplen, y muchas de ellas se cumplen en la cruz y en esos momentos. Entonces, vamos a ver Juan 19:28, ahí lo tienen, de hecho lo estamos estudiando. Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. Si ustedes checan, alguien busque Salmo 69:21, por favor. Salmo 69:21, si tuvieran la NBI, porque probablemente nos va a decir otro la Reina Valera, está bien, pero si no lo leemos, de todas maneras, ¿ok? Salmo 69:21. Jesús está en la cruz y dice: tengo sed. Y entonces en el Salmo 69:21, ¿alguien lo quiere leer? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta es una profecía que se está, por eso la escritura aquí en Juan capítulo 19 dice: para que se cumpliera la profecía de Salmo 69:21, ¿sí? 1000 años antes, está la profecía en Salmo 69:21, dice, bueno, la Nueva Versión Internacional dice: cuando tuve sed me ofrecieron vinagre, ¿verdad? La Reina Valera dice hiel, ¿cierto? Porque era, se lo tomaban de no sé para qué, ¿verdad? Pero
bueno, como analgésico de muchos males ya preparado. Pero esa era una bebida sin las hierbitas, era una bebida así como de las cantinas, ¿no? Era lo normal, echaban la gente ahí su tahuarniz, ¿verdad? Entonces, cuando tuve sed me ofrecieron vinagre. Así es que entonces, Éxodo 12:22, fíjense bien, porque aquí hay un acto simbólico, ¿ok? Aquí hay un acto simbólico que voy a mostrarles ahorita. Éxodo 12:22 dice: tomen luego un manojo de hisopo, van a recordar esta parte, mójenlo en la sangre recogida, esto es cuando ya viene la peste para matar a los primogénitos, ¿ok? Mójenlo en la sangre recogida en la palangana, porque habían de sacrificar un cordero, ¿cierto? Unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, ¿verdad? Entonces, este acto de vinagre con Jesús es un acto simbólico de Éxodo, porque Él es el Cordero, ¿no es cierto? Entonces, este acto es un acto simbólico que saben solamente los judíos, lo sabían. Los romanos, los griegos, los demás que estaban ahí, ni siquiera sabían, ni nosotros, si no lo hubiéramos estudiado, lo sabíamos. Pero cuando los judíos que estaban ahí y ven esta parte, y Él decía que era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que Él era Hijo de Dios, ¿no es cierto? Hasta esta parte en la cruz es cuando dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Pero cuando ellos hacen esto con el vinagre, que nos dice Salmo 69, es lo mismo cuando ponen en él esto, ¿verdad? Es tomar la sangre del Cordero. ¿Me explico? Cuando le dan a Él ahí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este acto simbólico en la cruz tiene que ver con Éxodo capítulo 12, versículo 22, interesantemente, porque ¿qué era lo que pasaba cuando pintaban de sangre los dinteles y los postes? Venía la muerte, ¿verdad? Y pasaba por ahí y no se moría el primogénito, se seguía de filo. Y ese acto simbólico ahí tiene que ver con el primogénito de Dios, que no muere y resucita al tercer día. Interesante, ¿no es cierto? Número 3. La sed de Jesús demuestra, ¿sabes? La sed de Jesús demuestra lo mucho que Jesús te ama. ¿Sí? La sed de Jesús, este acto de humanidad, es decir, tengo sed. Él está en la cruz cargando con todo tu pecado y el mío, los que cometiste antes de conocerle y los que vas a cometer mañana y pasado mañana. Todos los pecados que ni sabes que vas a cometer en un mes. Todos esos pecados Jesús está cargándolos en la cruz del Calvario. Y entonces, en la cruz, y cuando Él dice, tengo sed, Él está demostrando lo mucho que Jesús te ama. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: Dios demuestra su amor para con nosotros, para contigo y para conmigo. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Él dice, cuando Él está diciendo tengo sed, Él está reflejando su humanidad y que Dios le ha abandonado por esa carga de pecado que está llevando. Acuérdense, Dios no puede ver pecado. Entonces, Dios es santo. Y tenía Jesús que en esta parte en la cruz, con toda su humanidad, el ser humano, cargar con todo el peso del pecado. ¿Qué sientes cuando pecas? Con un pecado, ¿verdad? Has pecado y te sientes mal, incómodo, ¿verdad? Y luego otro pecado y te sientes más incómodo. Imagínate con los pecados de toda la humanidad, ¿no es cierto? Y entonces Él está diciendo tengo sed. Hubo en 1900, no recuerdo el año exacto, pero hubo un accidente en Estados Unidos. Murieron en un accidente aéreo. Fue interesante porque iba a ir en ese vuelo que iba hacia Tampa, Florida, de Northwest, que era la aerolínea. Solamente es buena. Hay pocos accidentes en aéreos, ¿verdad? Porque yo he tomado esa aerolínea, es buena, en serio. Pero esa aerolínea
en ese vuelo iba, es bien interesante cómo se conectan las cosas, porque ahí iba un misionero que iba a ir a una iglesia a Tampa, Florida, a compartir su experiencia. ¿Sí? En otro avión, en ese lugar, ¿cómo se arma todo? Ya soy cuando se arma la historia. Y en el caso de Luis dice, me gusta cómo la historia y todas esas cosas, ¿no? Las noticias. Pero está el avión que despega, y en otro avión, a mí me pasó muchas veces, en un estado ahí que tiene demasiado tráfico aéreo, que hay infinidad de aviones esperando despegar, porque es un aeropuerto terrible, y está formado así como en el periférico, y ahí está haciendo, si te toca ventanas, ahí está haciendo. En otro avión iba un pastor a escuchar a ese misionero. Está un pastor en ese avión, está en el otro avión el misionero, despega el avión y ¿verdad la altura? Y luego y se desmorona, se cae, explotó, tronó, se acabó. Pero eso no es como la onda de la historia. La cuestión de la historia es que de más de 180 pasajeros que murieron, solo sobrevivió una. Esa una, ¿sí? Esa una niña de 8 años. 8 años. La única sobreviviente. Yo estaba pensando, cuando estaba leyendo esta historia, para pensar cómo será hoy en día, ¿no? Porque ya debe tener como 20 algo. Pero saben, cuando ella la entrevistan y todo el rollo, de qué es lo que pasó. Dicen que cuando el avión iba hacia abajo, que ella no sabía que el avión estaba cayendo, pero que vio mucha desesperación. Y que cuando eso pasa, entonces ella vio cómo su mamá se quitó el cinturón de seguridad. Y entonces se volvió hacia ella, se acomodó y la abrazó, le dijo, acurrúcate. Y ella se puso así y protegió a la hija. Y por eso fue que ella vivió. Ese es el nivel de amor de un padre. Ese es el amor que tiene Jesús por ti, por mí. Así nos ama Dios. O sea, Él toma todo el riesgo, Él toma toda la carga del avión, pues. Se voltea, te abraza, te acurruca y dice, tú no te me mueres. Tú no te me mueres. Me voy yo, pero tú te quedas. Y así es cuánto te ama Dios. Cuánto nos ama Dios. Así lo hace. De esta manera. Entonces, la sed de Jesús demuestra lo mucho que Jesús nos ama. Porque Él dio su vida a cambio de la tuya y de la mía, para cargar todos nuestros pecados ahí en esa cruz. Entonces, vamos a hablar sobre, les dije, sobre la sed de otros, ¿no es cierto? Hemos visto lo que es la sed de Jesús y lo que implica, ¿no es cierto? Y entonces les dije que eso demuestra que Jesús era verdaderamente humano, que Jesús es el Salvador prometido, ¿verdad? Y que Jesús te ama muchísimo. Así es que debemos decirle, Dios, gracias. Pero ahorita quiero hablarte sobre la sed de otras personas, porque esa sed de Jesús no solo reflejaba algo para toda la humanidad, sino lo que tú y yo debemos trabajar con otras personas, ¿sí? En Amós capítulo 8, versículos 11 al 13, Amós capítulo 8, versículos 11 al 13, dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar en mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra del Señor. Y sabes, esto lo puedes mirar en los artistas, en Hollywood, en todo eso. O sea, las chicas, los chicos súper guapos, súper bellos, pero con una vida desperdiciada, ¿no es cierto? O sea, no hay propósito en su vida, no hay significado en su vida. Hay sed de oír. La gente tiene sed de oír, de escuchar la palabra de Dios, porque se dan cuenta que ni su trabajo, ni su belleza, ni su hermosura, ni su posición les dan significado, no le da, todas esas cosas no le dan sentido a la vida. Entonces, cuando Jesús está en la cruz y está hablando de que Él tiene sed, Él está demostrando y reflejando la necesidad de la fe de otros también. Él como ser humano que dice, tengo sed, está demostrándonos que también en la humanidad hay sed. Hay una sed de Dios,
pero a veces no queremos entenderlo. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo sería tener sed de Dios? Sed de Dios. Porque hoy en día, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tienes sed de Dios? Pues, y es como se toma, ¿no? Es Gatorade, sería Gatorade gas, ¿no? Entonces, Gatorade gas. O sea, ¿cómo se toma eso? La gente no sabe, pero ¿cómo identifica que la gente tiene sed de Dios? Y entonces le ponemos nombres actuales, y le podemos poner depresión, desánimo, desilusión. Eso es tener sed de Dios, ¿no es cierto? Enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades emocionales. Eso es tener sed de Dios hoy en día. Y la gente tiene sed de Dios, así como Jesús tenía sed, tuvo sed en la cruz del Calvario, así nosotros, y la gente, la humanidad, tiene sed de Dios. Y la Biblia dice en Amós, como acabo de leer, en Amós 8, capítulo 8, versículo 11 al 13, dice que llegará el momento en que la gente tendrá sed, pero no va a hallar la palabra de Dios. No va a hallar, no va a encontrar la palabra de Dios, y te vas a encontrar con gente que te dice que no sé qué hacer, no sé cómo hacerle. Se están acercando a ti, digo, Dios no se equivoca, y se acercan a ti porque tú conoces a la fuente de agua, de vida eterna. Y la gente no sabe, no entiende que tiene sed de Dios, y te expresa sus necesidades, y entonces Dios te va a usar a ti, que conoces y que tienes ese río de agua viva en tu vida, para que le compartas a aquellos que tienen sed. Entonces, hablando de la sed de otros, la primera cosa que quiero dejarte de tarea, para que, ya sea que siempre les dejo tarea, ¿no? Pero la primera cosa que quiero compartirte, que quiero que tú entiendas, que no estamos tarde, es que cuando tú sirves a Jesús, estás sirviendo a los demás. Imagínate, bueno, ya saben que siempre me gusta meterme en las escenas, ¿no? Escenas de la Biblia. No te pensar en este soldado, que ni creía en Jesús, ¿eh? O sea, este cuarto no creía en Jesús, se habrá convertido después, quién sabe. Hay un drama, yo no sé quién lo escribió, pero yo cuando era chavo, hace unos ayeres, hacíamos ese drama, donde ese soldado se convierte después de la resurrección de Cristo. Malcolm. Entonces está un drama al respecto de eso. Entonces, pero tú sirves a Jesús sirviendo a los demás, y ponte a pensar en este soldado que agarra y pone esto que da de beber a Jesús. El impacto que será después, si se convertiría o no, pero con tú que se convierte, ¿verdad? Imagínate, yo le digo de beber a Jesús. O sea, le di para que se le mitigara el dolor, ¿no? Con tapas que callara. Yo le di de beber a Jesús. ¿Te imaginas? No sabes hacer algo terrible, fuerte, ¿no? Bastante. Yo no sé cómo poder vivir con esto así, ¿no? Pero, por ejemplo, en Mateo 25, si lo buscas, Mateo 25, 37 al 40, o si quieres anotarlo, yo lo leo en la Nueva Versión Internacional. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Sí? El rey le responderá, les aseguro que todos lo hicieron. Por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por ti. ¿Sabes? Cuando tú le estás dando de beber a alguien, cuando tú estás sirviendo a alguien, estás sirviendo a Jesús. La verdad. Así puede ser, quieres salir y por lo que dice Jesús, y cuando Jesús está hablando de este tu hermano más pequeño, es aquel necesitado, aquella persona que está muriendo de hambre, que está muriendo de sed, que no tiene ropa, que está en la calle, aquella persona que está necesitada. Cuando tú lo estás haciendo a uno de ellos más pequeño, tú lo estás haciendo a Jesús. A mí lo hiciste, dice la palabra de Dios en Mateo 25. Entonces, ¿tú quieres encontrar oportunidades de servir a Jesús? Simplemente sal a la calle. Simplemente sal a la calle, te vas a encontrar con gente que duerme en la calle, con gente que tiene necesidad de un taco, ¿verdad? De un abrazo. Les estaba compartiendo Mimi de que fui a la subdelegación, a la territorial, y tardó un montón en atendernos, ¿no? Esa persona, pero ya por fin nos atendió.
¿verdad? Y ni nos estaba poniendo atención, estaba hablando el maestro, luego estaba hablando yo, y ella con 3 celulares chateando, ¿no? ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo? 3 celulares, borrar estos rollos. Y entonces dice, ok, ya sé que me traes 1 millón de peticiones. Te digo, no te puedo dar nada. Y así, dijo, no te puedo dar nada, no te puedo dar nada, no tengo la capacidad, no tengo nada. ¿Sí? Pero algo pasó, Dios estaba obrando ahí, Dios estaba ahí. Porque entonces ella está hablando y luego se posesiona de su papel político y empieza a tirarnos su rollo político, que sabe que se lo memorizó bien las líneas. Te das cuenta, ¿no? Y luego dice, y a mí me pegan los niños, y empieza a llorar. Me pegan los niños, la violencia, la drogadicción, esto, el otro, y está llorando. Y digo, wow, se posesionó bien de su papel, ¿no? Y yo volteaba a ver de rojo al profe como, ¿qué hacemos, no? Pero ¿sabes una cosa? Pues mi cabecita y Dios sobrando, empieza a funcionar. Ya ves, no funciona, pero sería empezar. Y cuando ella termina, digo, ¿qué crees que yo la entiendo perfectamente? ¿Sí? Y entonces, agarro y le digo, ¿qué creen? Digo, pues Dios me ha dado la oportunidad, yo soy religioso, así, así, así. Y le digo, y he podido trabajar en estas áreas de paz, y luego resulta, yo no sabía hasta ese momento, que el profesor lo habían mandado a Japón 2 años a hacer, a Hiroshima. Y empieza a contar su historia de Hiroshima y el impacto y todo ese rollo, y yo mis rollos de Chiapas y otras cosas que he experimentado, de paz, de no violencia y todo eso, ¿no? Y ella, no, profesores, ya después estamos siendo profesores. No tenemos que hacer. Pero eso cambió el asunto y dice, no, ¿sabes qué? Yo llevaba aquí el bonche de folios que yo había metido a la delegación. Algo pasó ahí. Y entonces dice, espérenme tantito, se sale y se trae, se va a traer al jefe de obras. Va por el jefe de obras, no estaba, y dice, aquí está la secretaria, pásale los folios. Llama, libéralos, empieza esto, lo otro, aquí muévete. No es que no me contestan, me hiciste. Ya está este, y uy, Señor, gloria a Dios. ¿No? Y me dice, ¿sabes qué no? Me fascina lo que estás haciendo, le dice al profesor, porque traía fotos y todo el rollo, y bueno, según eso. Tiene fotos, todo eso, y se quedó impactada con la de paz, lo que trabajo yo, lo que él trabaja desde su trinchera, y yo dice, esto es lo que tenemos que hacer. Luego su rollo político, pero Dios estaba obrando. Dice, gobierno, iglesia, sociedad, todos unidos por la paz. Y yo dije, sí, máquina motora de no se dice, sí te puede, sí te puede. Yo nada más por acá, y dice, no. El martes, ¿cuándo pueden? Digo, pues vámonos ahorita y conoces el lugar, porque está más o menos jovenaza, ¿no? Está joven, y pues yo sí de volada empecé a darle de tú, ¿no? Como a la tercera, metí primera, segunda y a tercera yo ya estaba hablándole de tú, digo, mira, pues vámonos, de una vez, y dice, no, y ya su secretario todo, dice, el martes ahí estoy, agendó toda la onda, dice, pero esto no debe quedar así. Dice, ¿sabes qué? Y dice, anótale, llámale a Dione es la delegada de Iztapalapa. Llámale a Dione y dile que si puede hacemos un evento. Dice, ¿cómo ven, profesores? Un evento de paz. Y que no sé qué, digo, sí, por lo que te quiero. ¿No? Y que vaya ella, sí, que vaya para que veas cómo necesitamos tu lana, ¿verdad? Y dice, sí, quedamos amarrados ya después de poco, yo darle una lista, ¿qué pasó aquí? Yo sabiendo que Dios había obrado. Y entonces cuando tú quieres servir a otros, te estás sirviendo a Dios. En el área en la que estés, mi querida hermana y hermano, pero estás sirviendo a otros, estás sirviendo a Jesús. Cuando visite a uno de estos más pequeños, mis hermanos, a mí me ¿sale? Entonces, sí les dije eso, ¿verdad? Lo hemos hecho a Jesús. Número 2, este es importante. Y engancha con lo que terminé diciendo en el estudio en la mañana. Número 2, Jesús nota, percibe hasta el servicio más pequeño. O sea, tú no quieras hacer grandes cosas. Digo, si las quieres hacer, hazlas. Pero a veces no hacemos nada por querer hacer grandes proyectos, no hacemos nada por querer hacer grandes cosas, no hacemos nada y no hacemos ni lo poco. Pero si tú empiezas a hacer las cosas pequeñas, vas a tener impactos grandes.
en tu vida, en la sociedad, en tu familia, pero sobre todo en el reino de los cielos. Así es que hay cosas pequeñas. No tienes que tener todo para poder servir a la gente. Y empieza a hacerlo. Cualquiera de ustedes ve pasar a un pordiosero, mendigo por frente de su casa y lo puedes pasar o yo qué sé y puedes ir y comprar algo. O dar, ahí viene este cuate y va a pasar por la casa y preparas un taco de queso, un vaso con agua, lo sacas, te lo das, llevas el plato si quieres. ¿Sí? A nosotros allá en la zona donde vivimos, pero cerca de la iglesia y como si íbamos caminando, un montón de adictos, montonal, de borrachos, de todo, y siempre nos paraban y siempre teníamos, porque luego salíamos de noche y teníamos la clave, ¿no? Era, me paran, porque siempre se vienen sobre de sí, ¿no? Yo les decía a ellas, me paran, ustedes sigan. Y ellas se iban y ya yo me quedaba con ellos y Dios agarran aquí, ¿no? Confesado para llegar a su presencia, ¿no? Y siempre, y luego quieren dinero, pues yo nunca les doy dinero, no te doy, dinero no te doy, no les doy ni a borrachos ni a adictos dinero. ¿Quieres? Te pido un taco. ¿Quieres? Vamos a la tienda, te compro un refresco, un jugo, te compro un sándwich, lo que sea, vamos a hacer. Dinero no te doy. Entonces, ¿cómo se llama? Pero empieza con esas cosas que parecen insignificantes. Pero haz esos detalles, no te quedes con la intención, ve y hazlo. A los chicos de ahora, a los adolescentes, jóvenes de hoy, no les gusta servir. No les gusta servir. Ven que la gente está moviendo, va a pasar la viejita típica de la calle y así como que hasta pasa, se caiga, no sé qué, ¿no? Entonces no les gusta. Ven a alguien cargando sus bolsas y nadie se mueve para ayudarle a subir el microbús y el cuate de que vaya en el microbús le ayuda, ¿no? Hay que hacerlo, las cosas, estos detalles en tu vida. O sea, a veces estaba flojera tan al mil en la juventud, en la adolescencia y a veces también a uno que otro de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios hay que deshacernos de esa porquería, de esa flojera, ¿verdad? Y hay que hacer esos pequeños detalles, porque cuando tú haces lo más pequeño, Jesús lo nota. No esperes que te aplaudan, y eso fue con lo que cerré la clase en la mañana. No esperes que te aplaudan, no, nadie va a salir a aplaudirte por un plato de arroz. Mucha gente lo hace. Les dije que vamos a hacer un proyecto el próximo año y a ver cómo lo hacemos, pero lo vamos a hacer. Vamos a trabajar en los hospitales. Una vez al mes. Vayan, los que viven aquí, busquen el hospital que tiene urgencias, que trabaja de noche, así, de ese tipo, de esa necesidad. ¿Cuántos han estado en un hospital en urgencias? Afuera. Afuera. Sí, no levanten los que han estado adentro porque se me ¿verdad? ¿Verdad? Pero qué divertido es estar en un hospital en urgencias afuera, ¿verdad? ¡Wow! ¡Vamos! ¿Quién va? Todos quieren ir, ¿verdad? Entonces, ese detalle pequeño que le haces a esas personas. Hubo un misionero en la India. Ese misionero en la India, siempre saco testimonios de misioneros porque es lo que más conozco, ¿verdad? Entonces, este misionero de la India se fue porque Dios le estaba llamando que estaba predicando el evangelio. No sabía ni uno de los más de 1000 y charco de dialectos que se hablan en la India. No hablaba ni uno inglés. Se va para allá, lleva sus folletos, es bien chistoso. Él no hablaba ni un dialecto, pero lleva sus folletos en dialecto. Y entonces él iba a los hospitales y repartía los folletos y todo, y en la calle, por todos lados, y la gente lo mandaba a volar. Vete de aquí, no quiero nada, amablemente, no quiero saber nada. Y le da neumonía. Le da neumonía, va a dar al hospital. Y entonces ahí en la zona donde lo ponen todos con neumonía. Todos con neumonía, y él estaba mal, no podía estar bien en esa situación. Y resulta que empezó a darles folletos a esa gente, el tiempo que se lanzó en el hospital, y se los tiraron a la basura. Y a las enfermeras, y al doctor, y a los enfermos, no quedó nada. Y entonces había un viejito que estaba muy mal con esta cuestión de la neumonía, y él se paraba, cuenta este misionero, que él se paraba, se sentaba con trabajo, se sentaba en su cama, quería pararse y se caía de la debilidad y todo el rollo. Pero terminaba pues haciéndose en el baño, y entonces al otro día, hasta dice él, narra que hubo una enfermera que llegó y pum, lo azotó en la cama al viejito, le dio sus tapes,
y pues estaban todos enojados porque, y también los demás enfermos, porque ahí olía horrible, porque pues se hacía del 2, del 1, todo el rollo. Entonces, él estaba ahí en su cama y pues lo vio 2 o 3 veces esta situación, y entonces cuando él volvió a ver que él estaba parándose, pues él se paró de su cama y con toda su debilidad fue, le ayudó al anciano y lo llevó al baño. Él notó que él se paraba para ir al baño. Percibe este detalle, va por él, le ayuda, lo lleva al baño, se atiende el Señor solito y toda la cosa y lo regresa. Al otro día todos como, ¿qué pasó aquí? Ahora no hay malos olores, ni nada que limpiar, ni nada de eso. Pero, ¿saben? Empezó con uno de otra cama, que agarró y le regaló algo de comer a él, al inglés, al misionero. Y luego las enfermeras, todos empezaron a hablar de qué era lo que había pasado, les empiezan a decir lo que pasó, todos quedan sorprendidos y empiezan a acercarse poco a poco. Regálame un folleto, quiero saber de tu Dios, quiero saber de tu Dios. Porque la gente no quiere saber de tu Dios, hermana, mientras estás en tu comodidad y la gente se... La verdad. Entonces, hay que ir a hacer esos actos pequeños, que no importa si sales en el periódico o no, Jesús sí lo ve, Jesús sí lo nota. Número 3. Este es difícil, a mí hoy lo debo reconocer, hoy en día me cuesta trabajo, es muy difícil el número 3. El servicio más parecido al de Cristo, hacia Cristo, ¿sí?, es para los enemigos. ¿Tienes enemigos? Tal vez sí, a lo mejor no tienes tantos como yo, pero si tienes enemigos, ¿sabes? Sirve. Qué difícil, esto es difícil. Pero esto es muy cristocéntrico, esto es muy de Dios, esto es de Dios. Dios en la cruz, teniendo sed, muriendo en la cruz por ti y por mí, aunque tú puedes hoy rechazar a Jesús. ¿Te das cuenta de eso? O sea, eres enemigo de Dios. Tú eres, cuando estabas en pecado, eras enemigo de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Y Él aún así dice, ¿sabes qué? Voy a morir por ti en la cruz. Eres mi enemigo, pero eres mi creación. Va, voy contigo, muero por ti, literal, ¿no? Muero por ti. Así es Jesús. Precioso, ¿no? Muero por ti. Entonces, a tus enemigos, el servicio más parecido que puedes dar a Jesús es cuando sirves a tus enemigos. Y yo debo confesar que me cuesta. No me salen tan bien las cosas como quisiera, pero hay que servir a los enemigos. ¿Vale? Yo no sé quién se hace un niño, cómo se ha hecho, ¿verdad? Pero ora por ellos. La Biblia dice, bendícelos. Ora por ellos, eso ya es grande, eso ya es mucho. Ya cuando no maldices a tu enemigo, ya estás del otro lado. Entonces bendícelo, bendícelo. Jesús murió por ti y por mí. Proverbios 25, 21. Si tus enemigos tienen hambre, déjalos que se mueran de hambre. ¿Crees que dice así la palabra de Dios? No, ¿verdad? Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. No, esa vieja no se lo merece. Como diría el chavo del 8, chusma, ¿o quieres decirme? Sí, ¿verdad? 5:21. Hubo un hombre llamado Christopher Berko, comunista, ¿sí? Porque sepan que no solo murieron nazis, no solo murieron judíos en el Holocausto, ¿verdad? Hubieron judíos, rusos, cristianos, ¿no es cierto? Todo lo que no fuera ad hoc a su onda, ¿no? Entonces, este hombre comunista, Christopher Berko, él se convierte, estando en uno de los campos de concentración, por el impactante testimonio de una cristiana. ¿En qué consistió el testimonio de esa cristiana? Perdón, se me aguaron los ojos así. Este hombre estaba en el campo de concentración, entonces ustedes saben que esos cuates, para los hornos, pues lo único eran números, ¿no?
¿Cuántos siguen? 50, va, 1, 2, 3, 4, 5, 50, vámonos a adentro, ¿no? O sea, no le importa si era quien fuera, ni cómo estuviera en su condición. Entonces lo que estaba sucediendo ahí es que estaban en ese proceso, y entonces hay una mujer que literalmente están avanzando, y esa mujer literalmente da a luz. Y entonces ella pues sabe para dónde están yendo todos, y esa mujer da a luz, y entonces agarra a su bebé y lo abraza y está, y era 48, 49, 51, 50 y medio, ni modo más, se toca, ¿no? Entonces así literalmente que había dado a luz al pequeño esta mujer. Y entonces hay una cristiana, y está con su familia, esta cristiana. Y esa cristiana agarra y le hace el nazi, 48, 49, y le va a hacer así, y la mujer agarra y cambia su lugar. Y pone en su lugar, se antepone a la mujer que había dado a luz. Esa mujer que dio a luz se salvó. El hombre, Christopher Berkov, se salvó, y todos los demás, la familia de la mujer cristiana, por eso se conoce la historia. Pero ella se salvó. El nivel de amor, de dar tu vida por los demás, ¿no? Yo no sé, yo cuando leo esas cosas leí, y de repente ya saben, son muy carnalotes, ¿no? Y digo, no, pero a lo mejor decía, pues si va a ser mañana, que sea hoy, ¿no? Pero quién sabe, dejar a tu familia, es difícil, ¿no es cierto? Es difícil, y entonces, ¿cómo se llama? Ella da su vida por esta persona y esta mujer, y el ruso enemigo de los cristianos, ¿no es cierto? Comunista al fin, enemigo de los cristianos, se convierte a Jesús. Lo que se necesita para que crezca las flores es agua, a veces es agua, ¿no es cierto? Mucho la iglesia, el hecho de que tú y yo no estoy aquí, es por mucha sangre que se ha invertido para que florezca esa flor, que es la iglesia cristiana. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Ya, ok, y vamos a cerrar entonces. ¿Cómo le hago para satisfacer mi sed? ¿Qué debo hacer? Ya vimos la sed de Cristo, su humanidad, que Él es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, ¿no es cierto? Y hemos visto que esa sed, la sed de Cristo, quise bajar un video que no pude, por eso me metí en complicaciones con mi computadora. Pero es bien interesante un video que encontré de la Madre Teresa de Calcuta, que le están entrevistando y ella dice que nosotros, que su ministerio, porque en todas sus casas son orfelinatos, en todas sus casas tiene una imagen de precisamente Jesús y el soldado dándole el vinagre. Ella usa esa imagen, y entonces ella, pues, vamos a decirlo así, su discurso político religioso, ¿verdad?, es que hay mucha gente con sed, y que tú cuando le das de beber a esa gente, le estás dando de beber a Jesús, porque Jesús todavía tiene sed. Así dice ella, Jesús todavía tiene sed, porque hay mucha gente sedienta. Y estaba muy padre este video para ponerlo, ¿verdad? Pero pues no, ya te los conté. Entonces, ya vimos esta parte de cómo nosotros podemos o debemos suplir la sed de los demás. Y pues ahora, ok, pero ahora ¿qué hago con mi sed? Porque tengo sed, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago para satisfacer mi sed? Primero, darme cuenta de lo que estoy más sediento. Porque a veces tienes que ir adentro de ti, buscar dentro de ti, porque muchas veces solamente te enfocas a esa sed visual, ¿no es cierto?, a lo que ve a primera vista tus ojos. Y entonces, a veces ni percibes tu propia sed espiritual, y entonces quieres satisfacer tu sed a través del materialismo, y etcétera, ¿no? La gente satisface su sed con sexo, drogas, alcohol, etcétera, ¿no es cierto? No es como, por ejemplo, cualquier pecado, todos los pecados son adictivos, hermano. Por ejemplo, la pornografía. Chútate una revista, no te lo recomiendo, pero chútate una revista y te aseguro que te haces adicto. Sí, una revista, échate una revista de pornografía y ya mañana compras 2, 3, 4 y así te la vienes. El alcohol, las drogas, la mentira, sueltas una mentira y al rato tienes que soltar una más grande para tapar la chica y luego otra más grande y luego ya no para. El pecado es como una bola de nieve. Entonces, aguas, debes de darte cuenta de tu propia sed, de tu propia necesidad.
Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Me gusta cómo lo pone aquí la nueva versión internacional. Te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Qué hermoso. Qué hermoso salmo. Búscalo, imprímelo bonito, pégalo en tu casa. Salmo 63, una nueva versión internacional. Tengo sed de ti, Dios. O sea, descubre esa necesidad en tu vida, porque hermana, hermano, tú no eres pleno hasta que Jesús no viene a tu vida. Tú no eres plena o pleno hasta que no buscas verdaderamente el amor de Cristo, que Él satisfaga todo en tu vida. Mientras eso no ocurra, vas a tener adicciones. Y esas adicciones, ¿verdad?, destructivas, te van a poner mal y siempre vas a estar lejos de Dios. Al estar separado por el pecado de Dios, eres enemigo de Dios, no eres amigo. Entonces, debo darme cuenta de lo que estoy más sediento. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. ¿Cómo será eso? Cada uno póngale esa intensidad. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Esas tierras de Sonora, ¿no?, que ya no ha llovido mucho por allá, todas cuarteadas y que cae una gotita y así, que tengas esa sed de Dios, que reconozcas tu sed, así como el mismo Jesús, estando en la cruz del Calvario, vio que era el momento, que era el tiempo, y entonces dijo, ahora sí tengo sed. Antes le daban y no quiso. Ahora sí, reconociendo su propia humanidad y que el tiempo había llegado, tengo sed. Tú y yo de la misma manera tenemos que reconocer que tenemos sed de Dios. ¿Cuál es esa sed? Búscalo. No te sigas cuarteando. Cuando yo era niño, pues en aquella época no había mucho pavimento por ningún lado, ¿no? Entonces, a mí se me partían literalmente los dedos gordos de los pies, y la cara y todo, pero los dedos gordos de los pies, hasta casi hasta el hueso. Pero era, o sea, sin sangre, sin nada, simplemente se iba abriendo. Era un dolor terrible. Me acuerdo mucho de la pomada de la campana que mi mamá me aplicaba. Hace años que se la pomada de la campana. Mateo 5:6. Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Tienes hambre y sed? Acércate a la fuente de vida, porque vas a ser saciado. Vas a ser saciado. Número 2, debo darme cuenta que Jesús siente mi dolor. Debes entender eso. Jesús siente tu dolor. Algunos de ustedes tienen dolor físico o dolor emocional. Decíamos la semana pasada, algunos de ustedes, como a mí, nos abandonó nuestro padre o madre, más papá, en el caso de mi papá. Te abandonó a X personas, te abandonaron. Hay un dolor emocional, hay un dolor físico, yo no sé, incluso una cuestión mental, pero Él comprende todo. Él cargó todos tus dolores en la cruz del Calvario. Él siente tu dolor, Él sabe por lo que estás pasando. La gente no va a entender por lo que estás pasando, pero Jesús sí entiende por lo que tú estás viviendo. No te recluyas, y esto lo comento para los adolescentes y jóvenes, y no te metas en tu cuarto y dices que nadie me entiende, es que la vida es difícil, es que la vida es dura, porque nadie me entiende. Tú no digas eso, porque hay alguien que cargó con ese dolor, con esa decepción, esa tristeza, amargura, lo que estés pasando. Jesús lo entiende y sabe perfectamente por lo que tú estás pasando. Así es que no te encierres en tu cuarto y en vez de decir nadie me entiende, ponte a orar y a llorar y dile: Jesús, tú eres el único que me entiende, tú sabes por lo que estoy pasando. Él entiende tu dolor. ¿Tienes sed? ¿Hay dolor en tu alma, en tu vida? Acércate a Jesús, que Él es la fuente de vida, Él es el agua de vida. Entonces, ahí en Isaías 53, anótenlo por favor. Simplemente, Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Isaías 53, 4, 5, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido,
golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Precio de nuestra paz. ¿Quieres paz? Ya pagaron por tu paz. Jesús pagó por tu paz. Precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Quieres sanidad en tu alma, en tu mente? Emocional, mental, pues, física. Él ya pagó, hermano. Él ya pagó el precio. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Sigo leyendo Nueva Versión Internacional. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos. Yo no entiendo por lo que tú estás viviendo, ni pasando, ni tu necesidad. Yo no la entiendo. Lamento mucho si estás pasando por algo triste y lo lamento, pero no lo entiendo. Jesús sí lo entiende. Él pasó y cargó todas esas pruebas que tú y yo enfrentamos. Sin embargo, Él nunca pecó. Eso dice Hebreos 4:15. Y la tercera cosa con la que voy a terminar es decirles que deben y debemos dejar de buscar satisfacción en los lugares equivocados. Deja de buscar satisfacción en los lugares equivocados. Hay una necesidad en tu vida. Hay una necesidad, cual sea, y cualquiera que sea, yo no la conozco, pero cualquier necesidad que tengas, tú la llenas a través de otras cosas, mujeres u hombres, según tu sexo. Pornografía, alcoholismo, drogadicción, depresión, santerismo, hechicerismo, espiritualismo, brujería, cartomancia, quiromancia, etcétera, 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 etcétera. La gente busca a través de todas esas cosas llenar un vacío en su vida. Y por eso siguen de continuar mal, porque esas cosas se evaporan. Eso no es una fuente de agua de vida, eso es como el alcohol, que lo destapa y abur, se evapora. Jesús es la fuente de agua. Entonces, yo quiero invitarte, yo no sé cuál sea, incluso la música, el trabajo, yo no sé qué es lo que haga, ¿verdad? Si es que hay sed en tu vida, si es que hay una necesidad grande en tu vida, hay algo, un vicio, algo equivocado, que estás tratando de sufrirlo a través de cualquiera de estas cosas que mencioné, u otro. Si ese es tu caso, deja de hacerlo y busca la fuente correcta de vida. Busca la fuente correcta de vida. Por ejemplo, un experto en montaña sabe que no va a tomar de un charco de agua. Tiene que buscar un río. Y aún así, cuando estás en el río, tienes que mirar la orilla, donde está el musgo. Tienes que mirar ahí la orilla y observar bien esa parte. Si el musgo tiene un color extraño, rojado con verde, o ligeramente espuma, ¿verdad? Entonces por ese río está bajando un montón de desechos humanos o lo que sea, ¿verdad? Pues te enseñan eso, porque les dije, ¿no? Que andaba yo en la zona. Te enseñan eso. Entonces igual hay ríos que están contaminados hoy en día, muchos, que están desapareciendo. Entonces tienes que aprender. No tomas agua de cualquier lado, incluso ni de cualquier garrafón, ¿cierto? Todos, según el agua que compres, sabes que saben diferente. Cuando tomas, este es de la estructura, este es botón, este es de la llave, gracias. Yo adquirí una bacteria terrible que me enfermó malísimo en misión, abriendo una iglesia en San Martín de Cuelucan, porque la gente toma agua de pozo, de sus propios pozos, y agarré una bacteria que dijo, ya no se lo va a quitar, Dios no está. Entonces, deja de buscar satisfacción en lugares equivocados. Vean lo que dice Jeremías 2:13, más bien escuchen, perdón. Jeremías 2:13, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Mi pueblo, le está hablando a su pueblo. Esta palabra está aquí, para mí, no para los inconversos, ¿ok? Mi pueblo ha cometido un doble pecado, me abandonaron a mí, fuente de agua viva.
Me abandonaron a mi fuente de agua viva y se hicieron sus propias cisternas. 2 pecados. Primero, abandonar a Jesús. Te sientes mal, te sientes deprimido, solo, aislado, agobiado. Yo pensé cómo te sientas. Y lo primero que hace la gente es alejarse de la iglesia, alejarse de Dios. La primera tendencia que hay. Es lo primero que haces. Y dice, tengo contra ti 2 cosas. Una, que te alejaste de mí, me abandonaste. Por eso decimos siempre, ¿no? Dios no te deja ni te abandona. El que lo deja eres tú. Te echas a correr, quieres ganarle como mi hijo que luego se va por allá. Y ya lo que pase después, ya después dice, te dije. ¿No es cierto? Yo cuando a mi hijo le digo, aquí junto a mí, y sale disparado por allá, va a correr, y uno lo atropella al carrito, la señora choca. ¿Verdad? Te estoy diciendo que estamos aquí, tienes que pagar las consecuencias de no obedecer, de no estar conmigo. Entonces, me abandonaron y se acabaron sus propias cisternas. O sea, no busques en otras fuentes de agua. Y ya repetí un montón de cosas, ¿no? Ok. ¿Cómo saber que estás insatisfecho o insatisfecha con la vida? Porque haces lo que se te pega. Así es. Cuando sabes que eres insatisfecho, estás insatisfecha con la vida, no sirve para nada, esto no sé ni para qué vivo, o sea que nada te gusta, nada te mona, pues. ¿Cómo sabes que eso pasa? ¿Sí? Pues porque haces lo que quieres, no obedeces a Dios, no estás con Dios, haces tu propia cisterna, abandonas a Dios, haces lo que quieras y luego te va peor y dices, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Pues porque es lo que buscaste. Juan 7, por favor anoten, Juan 7, 37, 38. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie. El festival más importante, estamos hablando de la Pascua. Gracias. Se puso de pie y gritó a la multitud. ¿Cómo sería? O sea, Jesús se pone de pie y grita a la multitud y le dice, ¡ay! Todo el que tenga sed, venga a mí. Imagínense, era cuando, como una Semana Santa en Zapalapa, ¿no? No vayan. No vayan. Como 10 millones de personas. Pero no vayan. Pero imagínense, hay un montón de gente y Jesús se para. Y dice, el que tenga sed, se pone a gritar. El que tenga sed, ¿sí? Puede venir a mí. Puede, ¿sabes? Yo sé que muchos de ustedes están con Cristo ya. Pero saben, pueden venir a Jesús. Pero hay algunos que todavía no están con Cristo. Que todavía están así como que sí, como que no. Y aún así Jesús te dice, si tienes sed, puedes venir a mí. Si no, por mí sigue teniendo sed, ¿no? Entonces, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir a mí y beber. Pues las Escrituras declaran de su Hijo. Como las Escrituras declaran, de su corazón correrán ríos de agua viva. Puedes venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. Y termino con este Juan 4, por favor, Juan 4, versículos 13 y 14, y es el único versículo que pongo en la nueva traducción viviente. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. ¿Ya recuerdan la historia? Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Jamás. Esa historia es con la mujer, ¿recuerdan? Samaritana. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando veas que alguien tiene insatisfacción en su vida, es que le falta a Jesús.
Cuando tu hermano o hermana tenga sed, te sientas mal en las cosas que he mencionado, es porque hay sed en tu vida y porque quizás estás buscando un manantial equivocado. Busca el manantial de Cristo. Padre Dios, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Jesús, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias por demostrarnos esta humanidad tuya y de cómo a través de eso tú sufriste por nosotros, Señor, infinitamente, y cargaste nuestro pecado. Gracias por ello. Señor, reconocemos nuestra sed de ti. Por favor, queremos beber de ti, de esa fuente de agua de vida. Hoy quiero beber de tu agua, Señor. Dame de beber, por favor, todos los días de mi vida. Señor, satisface mi sed. No permitas, Dios, que yo busque lugares equivocados. No permitas. Aquí está mi vida. Te la entrego, Jesús, en tu nombre. Amén.